¿Qué tal? ¿Lo pasaron bien? ¿Les gustó el tema de ayer o no? Sí. Nos coloca en tiempo real, ¿verdad? Bueno, todavía no han visto nada. La profecía nos debe llegar en realidad al tiempo real el día sábado, ¿no? Cuando lleguemos el día sábado, usted disfrutará de la profecía en tiempo real. El propósito, hermano, de este estudio es el enfoque desde los dos ángulos, el área espiritual y la parte histórica. De este modo, la palabra de Dios es confirmada como auténtica, para que no te quede duda absoluta de que la palabra de Dios es real y tiene a Dios como su autor. La historia confirma la autenticidad y la veracidad de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Por otro lado, anoche yo olvidé decir, el mensaje del testigo fiel era: arrepiéntete, arrepiéntete. Si no lo haces, yo voy a quitar el candelero de su lugar. Mire, de todas las iglesias, la única que no volvió a su primer amor y desapareció en el tiempo fue Éfeso. De las demás, algunas se volvieron a reconstruir, algunas quedan en ruinas, pero Éfeso fue quitado el candelero. No más se volvió a reconstruir y desapareció como ciudad y como población. Nunca más Éfeso se volvió a reconstruir. Y se cumplió la palabra que dijo: yo voy a quitar el candelero de su lugar. Pero esto tiene una doble aplicación. Si bien es cierto Éfeso desapareció, nosotros hoy estamos camino al reino de los cielos. Allá hay una corona de vida, hay un premio para el que llega y hay un espacio en la casa de Dios. Si no llegas, no será porque Dios no hizo provisión. Tu silla quedará vacía, símbolo ante el universo de que la provisión estaba hecha. Mas el adorador no llegó como Dios esperaba. Ahora vamos a introducirnos en el estudio de esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Capítulo 2, verso del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que se han convertido en sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel, para que seas probados, y tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Al que venza, no sufrirá daño de la muerte segunda. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna estaba a 50 kilómetros al este de Éfeso. Esta era una ciudad bellísima. Si había una ciudad espectacular por su belleza, era Esmirna. Estaba ubicada en una especie de falda de ladera de cerro, donde se podía dominar hacia el mar y hacia el valle. Y las montañas que se levantaban alrededor de ella le daban una imponente majestuosidad a la ciudad,
que hacía que todos quisieran llegar para Esmirna. A decir verdad, los emperadores tenían su casa de reposo aquí en Esmirna. Solo que Esmirna tenía un pequeño detalle: las aguas residuales no tenían un desfogue permanente. Así, cuando llovía y se inundaban, la ciudad quedaba totalmente inundada y los servicios residuales salían a flote y la ciudad bella se convertía en un hedor donde no se podía vivir. Esta ciudad antes de los romanos fue destruida y así permaneció por algún tiempo, hasta que vinieron los turcos y la reconstruyeron. Y como queriendo congraciarse con los césares, inventaron una diosa llamada Roma. Y allí comenzaron los cristianos a adorarla en honor a los césares. Y la adoración a la diosa Roma era de carácter obligatorio para todos. No había distinción de credo, cultura, no había dispensación para nadie. Todos tenían que honrar a la diosa Roma como símbolo de la adoración a los césares. En este contexto, muchos cristianos que habitaban en Esmirna sufrieron la presión, sufrieron la persecución y la discriminación por su creencia y por su fe en Dios. Ahora, tal vez por esto es que el testigo fiel le dice: mira, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. En primer lugar, Jesús dice: yo soy un Dios vivo, yo no soy un Dios muerto. Tú adoras a un Dios que está vivo en el reino de los cielos. Usted no adora a un Dios que está muerto. Usted no se postra ante una imagen. Usted adora al Dios vivo que está en el reino de los cielos, que puede escuchar, que puede suplir y que puede bendecir y que puede responder. Ese es el Dios que adoramos. Este es el Dios que Jesús le dice a los hermanos de Esmirna: yo soy un Dios vivo. Y haces bien en no postrarte ante las imágenes, porque las imágenes son mudas. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen narices, mas no huelen. Tienen pies y no caminan. Pero yo soy un Dios vivo. Jesús venció a la muerte, triunfó sobre la muerte, ganó la batalla a la muerte, y por ende ese triunfo Dios se lo adjudica a todo cristiano que recibe y acepta a Cristo Jesús como su Señor. Por eso el cristiano no le teme a la muerte. En Cristo hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Pablo. Por eso tenemos que tener la certeza, la completa seguridad de que si morimos en Cristo, estaremos en la mañana gloriosa en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Mira, esta es la certeza, esta es la seguridad que Cristo le da a los que estaban siendo oprimidos, perseguidos por causa de su fe. Y con seguridad, usted puede que esté siendo discriminado por causa de su fe. Y Cristo les dice: yo estuve muerto y resucité. Pero también es una segunda aplicación a la ciudad de Esmirna.
Por un tiempo esta ciudad estaba muerta. Estaba muerta. Estaba en ruinas. Hasta que los turcos vinieron y la reconstruyeron. Y en ese sentido la iglesia o la ciudad volvió a vivir. En ese sentido la ciudad volvió a vivir. Para nosotros los cristianos, solo Dios puede resucitar a una persona que está muerta espiritualmente. Solo Cristo tiene el poder para triunfar y derrotar a la muerte, porque Él se levantó de los muertos. Luego le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Y como te dije anoche, el Señor conoce quién eres, cómo vives, cómo haces, cuál es tu modo de vida. Ser cristiano no es una apariencia, es una vida de sinceridad, es una vida honesta, es una vida transparente en donde quiera que se encuentra. Porque el cristiano no tiene apariencias. El cristiano no vive aparentando algo que no vive en su vida. Él te conoce. Le puedes mentir a todo el mundo, pero no le puedes mentir a Dios ni a tu conciencia, porque con ella duermes y con ella despiertas cada día. Con ella te levantas, con ella vives y de ella no puedes escapar, querido. Por eso el cristiano debe ser honesto y sincero. El Señor conoce la tribulación, la angustia. El Señor conoce las desigualdades. Y un día Él vendrá para poner fin a la historia total del pecado y llevar a sus hijos para el reino de los cielos. Si aquí nos toca pasar por tribulaciones, allá en el cielo nos toca disfrutar en las mansiones celestiales del Señor. Luego le dice: y la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que se han convertido en sinagoga de Satanás. Miren, en esta ciudad, por su ubicación, era una ciudad a donde todos querían llegar para hacer comercio. Y los judíos habían establecido grandes comercios en esta ciudad. Y ahora puedes entender quiénes eran los acérrimos enemigos del cristianismo: los judíos. Por eso el testigo fiel le dice: mira, esos dicen que son judíos, pero realmente no lo son. Así que no es judío el que lo es en lo exterior, dice Pablo. Es judío aquel que ha sido circuncidado en el prepucio de su corazón y lavado por la sangre maravillosa de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un verdadero judío. Estos eran en lo exterior, mas Cristo vino para libertarnos del prepucio, del pecado de nuestro corazón. En ese sentido, los judíos que decían ser descendientes de Abraham, y al oponerse al Mesías prometido, dejaron pasar lo más importante de toda su vida: ser circuncidados, no de la carne, sino del prepucio del corazón, por la muerte maravillosa de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso les dice el testigo fiel: se han convertido en sinagoga de Satanás. Mira hasta dónde llegaron ellos por no querer reconocer al Mesías que había venido a su pueblo. Jesús mismo lo dijo en Juan 8:44: vosotros dicen que sois hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. Vosotros sois homicidas y sois hijos del diablo, le dijo Cristo. Y ahora se han convertido en sinagoga de Satanás. Todo el que se opone, todo el que es contrario a las verdades, al propósito divino de Dios,
no se opone a las personas, se opone al propósito divino del reino que está en los cielos, al Dios vivo que está en el cielo. Tú no te opones a los hombres cuando no aceptas la voluntad del Señor. Te estás enfrentado contra el Dios vivo que está en el reino de los cielos. ¿Qué más le dice? No temas, no temas. Porque aquí que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel y serán probados y tendréis aflicción y seréis probados. Pero tú, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. Mira, se puede amar a Dios cuando todo está bien. Cuando todo va bien, se puede amar a Dios. Se puede amar a Dios. Pero la pregunta es, ¿se puede amar a Dios en las tribulaciones? ¿Se puede amar cuando las cosas no están bien? ¿Se puede amar a Dios cuando las pruebas llegan a tu vida? No solo a Dios se le ama cuando las cosas están bien, también cuando las pruebas vienen y son permitidas por Dios, es para sacarnos cada vez más fuertes, más sólidos, más estables en la fe pura de Cristo Jesús, Señor nuestro. Las pruebas no son solo un asunto arbitrario que vienen a nuestra vida. Las pruebas vienen para probar hasta qué punto podemos amar a nuestro Dios que está en el reino de los cielos. Job fue probado. El diablo vino para arruinarlo y lo arruinó de tal modo que cualquier cristiano que no hubiera estado afincado en Cristo hubiera renunciado a su fe. Pero Job dijo: desnudo vine y desnudo me voy de este mundo, mas sea el nombre de Dios bendito. Allá en Chiclayo, una familia cristiana adventista del séptimo día, fieles a la iglesia. Él iba con su órgano. Los sábados era una alabanza extraordinaria para el Señor. Toda la familia cantaba y él tocaba el órgano. Una mañana, mientras hacían el culto con la familia, alguien tocó la puerta. Otras veces eran los hijos o la esposa quien salía a abrir la puerta. Esta vez fue él. Dijo: yo voy a abrir la puerta. Al otro lado, un hombre con un arma, sin mediar palabra, 2 balazos directos al corazón, y el esposo cayó desplomado ahí en la puerta. Cuando le preguntaron a la esposa en el sepelio: ¿y ahora qué piensas de Dios? Ella dijo así: mire, yo no entiendo la razón por qué Dios permitió que mi esposo muriera, pero una cosa yo entiendo, que si Dios permitió, Él debe haber tenido buenas razones para dejar que mi esposo muera. Pero una cosa es cierta, dijo ella: cuando Cristo vuelva, y yo voy a ver a mi esposo de vuelta en la mañana gloriosa. Yo voy a ver a mi esposa, pero Dios siempre será mi Dios, ahora y siempre. Querido, la verdadera fe se muestra cuando las pruebas vienen. Allí es cuando Dios nos saca, como el crisol nos saca más firmes para ir al reino de los cielos. Por eso Cristo anima a la iglesia. Cristo anima a sus hijos: no temas, no tengas miedo de lo que vas a enfrentar, de lo que vas a sufrir, porque el diablo siempre está en contraposición de las cosas de Dios. A Él no le importa que tú conozcas, que tú recibas. A Él no le interesa que tú seas feliz. A Él no le interesa que vengas estas noches, porque Él no quiere que conozcas el propósito que Dios tiene para tus vidas. Y finalmente, a esta iglesia le hace 2 ofertas o 2 promesas: te daré la corona de vida, y si vences, no sufrirás daño de la muerte segunda. Tú estarás conmigo en el reino
de los cielos. Dos promesas: vida eterna, ¿no es cierto?, y la corona de vida. En otras palabras dice: tú estás muerto en tus pecados, pero yo puedo cambiar, porque yo vencí a la muerte. Yo me levanté de los muertos, yo triunfé sobre la muerte, yo gané la victoria. Y si yo gané la victoria, yo puedo darte la vida y cambiar tu suerte y darte la corona de vida. Cambiar tu vida por esto. Esa es la promesa, las dos promesas que le hace a esta iglesia. Ahora vamos a ver la parte histórica. Préstame el plumón. Vamos a ver la parte histórica. Sí. Este periodo, hermanos, va donde lo dejamos anoche. Va desde el año desde el año 100 hasta el año 303 y se llama periodo de los mártires. Y se llama periodo de los mártires. Este periodo se cerró con la muerte del apóstol Juan, con casi 100 años. Con casi 100 años. El anciano apóstol, dice la tradición, tomó la posición fetal, se acostó a dormir y ahí se quedó dormido hasta la mañana gloriosa, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos y se levante para ir a su herencia celestial, a la Canaán celestial. Hermanos, la palabra Esmirna es un poco incierto su significado, pero en fin, para muchos teólogos significa mirra. Mirra, la palabra significa mirra, ¿no? Esmirna significa mirra. Tal vez sea un significado muy adecuado para el periodo que van a ver ustedes ahora, ¿no? Para el periodo que viene. Si hubo un periodo, hermanos, en que Satanás persiguió ácidamente a la iglesia, fue en este periodo, ¿no? En este periodo, del año 100 al año 303, Satanás levantó 10 grandes persecuciones sobre el cristianismo. Vamos a conocer la primera. Escriba, por favor. La primera persecución que el demonio levantó fue en el año 64, bajo el imperio de Nerón. Año 64, bajo el imperio de Nerón. Este fue el primero que desató la persecución sobre el cristianismo. Y los persiguió de tal modo que no perdonó nada, hermanos. Por eso Hebreos, como dije anoche, en su última parte decía: ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Jefté, de Barak, de Sansón y de todos aquellos que fueron muertos, aserrados, ignorados, echados a los circos, vestidos de pieles de ovejas, aunque no alcanzaron la gloria terrenal, alcanzaron la gloria celestial. La segunda persecución, en el año 80 con Domiciano. En el año 80 con Domiciano, ¿no? Este fue el otro que persiguió a los cristianos, con Domiciano. Año 107 con Trajano. Hasta aquí, señor Emo. Tienen que llegar hasta el fondo, ¿no? Año 107 con Trajano.
Año 165 con Marco Aurelio. Con Marco Aurelio. 202 Septimio Severo. 202. Sí, 202 Septimio Severo. La sexta persecución con Maximiano. ¿Maximiano de qué año? 235. 249 con Decio. 257 con Valeriano. 275 con Aureliano. 303 con Diocleciano. Ahí están las 10 grandes persecuciones. Sí, gracias. Mire, aquí están las 10 grandes persecuciones que Satanás levantó contra el cristianismo. La primera fue bajo Nerón, cuyo nombre significa perro, ¿no? En el año 80 Domiciano, 107 Trajano y así sucesivamente. En el año 165, allá en la iglesia de Esmirna, estaba un anciano de iglesia conocido con el nombre de Policarpo. A Policarpo, un anciano de casi 80 años, lo conminaron para que pudiera adorar, quemar incienso al emperador, a César. Y como él se negó, lo arrastraron por las calles de la ciudad y lo llevaron hasta la hoguera. Cuando el verdugo estuvo ahí con Policarpo, el verdugo le dijo: anciano, ¿por qué vas a morir una muerte absurda por uno que no conoces, por uno que no sabes quién es, por uno que nunca has visto? ¿Por qué? ¿Por qué no confiesas que el emperador es tu Dios? Le quemas incienso, salva tu vida y muere tus últimos días en paz. Policarpo, con la tranquilidad que Cristo nos da, le dijo: verdugo, 70 años he servido a Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca en 70 años Jesús me ha hecho ningún mal. Verdugo, ¿cómo crees que ahora, en esta última parte de mi vida, yo voy a negar a Cristo? Aún más, verdugo, apresura las llamas, enciende la hoguera. Mientras más rápido lo hagas, más pronto estaré con Cristo Jesús, Señor nuestro. El verdugo amarró a Policarpo en la estaca, prendió el fuego, la hoguera se encendió, y mientras la hoguera se iba encendiendo, Policarpo entonaba un himno de gozo, de triunfo hacia el Dios vivo que está en el reino de los cielos. Así muere uno que tiene a Cristo, así muere uno que vive con sinceridad, que vive con honestidad, de amar a aquel que nos amó primero en la cruz del Calvario. Así murió Policarpo en el año 165. Otra historia de una madre con sus 7 hijos. También los tomaron prisioneros. Y mientras iban cortando al mayor en pedazos para freírlo, le iban diciendo: mujer, salva a tus otros hijos, quema el incienso al emperador, reconócelo como tu Dios. Hasta que llegaron al más chiquito. Dijeron:
culpa tiene este niño de que tengas a un Dios, a un Jesús que no conoces? ¿Por qué no confiesas? Salva a este pequeño. La mujer miró a su hijo pequeño y le dijo: hijo, tus hermanos que ya descansan en el Señor se portaron fieles hasta la muerte a Cristo, pero tú puedes tener el derecho de elegir adorar al César o mantenerte fiel a Cristo como tus hermanos. Yo voy a mantenerme fiel a mi Señor porque quiero estar con mis hijos en la mañana gloriosa. El niño miró al verdugo y le dijo: verdugo, termina tu obra. Yo también quiero estar con mis hermanos cuando Cristo vuelva en la mañana gloriosa. El niño fue cortado y freído delante de la madre, y después la madre con sus 7 hijos murieron. Hermanos, si alguno piensa que yo estoy inventando esta historia, allá en la universidad existe un libro con el nombre de Acta de los Mártires. Cuando tenga tiempo, vaya para la universidad, busque ese libro y lea lo que hizo el demonio en este siglo. Mira, quiero que tengas en cuenta una cosa. En el primer siglo, Satanás estaba tratando de meterse en la iglesia por medio de herejías. Pero la iglesia estaba viva, estaba despierta. Era una iglesia que leía la Biblia, era una iglesia que estudiaba, era una iglesia que no estaba dormida, era una iglesia que respiraba a Cristo por todos lados. Era una iglesia despierta porque tenía a la palabra de Dios en su vida. Satanás no pudo entrar porque la iglesia que está despierta, una iglesia que lee, una iglesia que vive, una iglesia que estudia, nunca será engañada, nunca será apartada de la fe en Cristo. Pero una iglesia que dormita, una iglesia que solo toma la Biblia de referencia, una iglesia que solo mira la Biblia para leerla y no la estudia, es una iglesia que solo aparenta una fe que no está consolidada en Cristo. Pero una iglesia viva es una iglesia que vive, que vibra con la palabra de Dios. Satanás no pudo entrar en el primer siglo porque era una iglesia que estaba viva. Pero en el segundo siglo, Satanás, como tú puedes ver, él no está queriendo entrar en la iglesia. Él persiguió a la iglesia. ¿Cuál era el propósito de Satanás al perseguir a la iglesia? Apartarlos de la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el propósito diabólico de Satanás: apartarte de la fe pura de nuestro Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y como no puede convencerte de que la palabra de Dios no es verdad, como no puede convencerte de que la palabra de Dios no existe, entonces te persigue, entonces desata toda su furia, entonces te persigue hasta apartarte de la fe pura del Señor. Pero cada cristiano, cada hijo de Dios que vivió en este siglo y que enfrentó esta persecución, se mantuvo fiel, permaneció fiel y vivió fiel a Cristo. Y cuando estos hermanos se levanten, verán a Cristo volviendo en las nubes de los cielos. Quiero que entiendas que Satanás, cuando no puede convencerte, del otro lado te persigue, te arruina. Puede que pierdas tu trabajo mañana, puede que pierdas tu familia, y muchos ya se fueron de la iglesia por eso. ¿Por qué? ¿Para qué quiero un Dios si no me puede proteger? Mira, querido, Dios no ha dicho que no te pueda proteger. Lo que no te ha prometido,
es que no pasarás por las pruebas. Él ha dicho que podemos pasar por las pruebas. Y sin embargo, Jesús estará con nosotros hasta el fin de los tiempos de este siglo. Así, muchos hermanos murieron en este siglo. Si hubo un periodo en el cual Satanás derramó sangre como agua, fue aquí, hermanos. Estas persecuciones fueron levantadas, dice Elena de White, por el pensamiento diabólico de Satanás. Levantó las pasiones de los hombres para desaparecer al pueblo de Dios. Y ella dice que si Satanás pudiera desaparecer a la iglesia adventista del séptimo día, su causa triunfaría sobre la tierra. Al igual como allá, que fueron perseguidos, Satanás desata su lucha, su furia contra esta amada iglesia que guarda los mandamientos y espera la segunda venida de Cristo. Él odia a esta iglesia. Él no quisiera ver a la iglesia sobre la tierra. Mas Dios ama, mas Dios protege, mas Dios cuida, mas Dios bendice a esta amada iglesia adventista del séptimo día, y un día vendrá por ella para llevarlo al reino de los cielos. Amén, hermanos. Por eso ahora entiendes por qué el testigo fiel le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Ahora entiendes por qué le dice: aunque tú eres pobre. Y claro, la persecución no solo involucraba perseguirlos, involucraba que los bienes eran confiscados, que sus casas eran confiscados, que sus propiedades arbitrariamente eran vendidas por el Estado. Económicamente eran pobres, espiritualmente eran ricos, porque te pueden quitar todo, los bienes materiales, pero nunca el demonio podrá quitarte a Jesucristo de lo más profundo de nuestras vidas, porque Él es salvación para todos. Amén, hermanos. Mira, aquí los persiguió, los arruinó, no solo les quitó propiedades, arruinó a las familias, a los hijos. Hizo todo cuanto pudo para extirpar a este pueblo. Pero Dios siempre ha mantenido un pueblo fiel, un pueblo justo, un pueblo leal, que aunque vengan persecuciones, siempre se mantendrá del lado de la justicia de Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué el testigo fiel le dice: allí tienes a los que dicen ser judíos y no lo son. Porque muchos de quienes se pusieron del lado del imperio romano eran los judíos. Ellos eran los que levantaban, los que incitaban a los emperadores a perseguir más enconadamente a los cristianos. Igual que hoy, tú eres discriminado, tú no eres entendido por causa de tu fe. Por causa de tu fe tú no tienes un trabajo en sábado. Por causa de tu fe tú eres despedido de tu trabajo. Por causa de tu fe puedes pasar muchas penurias y muchas pruebas en la vida. Pero todo esto termina, todo esto acaba. Mas el reino de Dios un día ha de permanecer por toda la eternidad. Amén. Por eso le dice: ahí tienes a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que se han convertido en sinagoga de Satanás. El primer periodo presenta una iglesia pura. En este periodo presenta una iglesia que comienza a prostituirse, a una iglesia que comienza a apartarse de los principios de Dios y volverse a los principios de los hombres. Mañana conoceremos quién surgió en este año, y vas a conocer lo que el demonio hizo a partir de allí en adelante. Mañana conocerás algo más de la historia del Señor, pero esta noche
Quiero que vuelvas a tu casa con la certeza, con la seguridad, con la convicción de que no importa cuántas tempestades se levanten, el que está en Cristo permanece, porque su vida está construida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Pueden ver sus manos arriba? Hasta mañana. Los espero mañana para continuar este viaje.